Dios lo bendiga a todos. Qué lindo momento en comunión. Qué lindas palabras de Marisol cuando el Espíritu Santo te toma y uno deja que fluya. Son palabras que emocionan, son palabras del corazón, que a Dios le agrada eso. Es olor fragante para el Señor. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya a través nuestro y damos gracias al Señor, gracias. El sacrificio que ha hecho Jesús no lo terminamos de dimensionar realmente, porque si lo hiciéramos, creo que habría mucho más cristianos de lo que hay. Y lo que decimos ser cristianos, seríamos más valientes y más fuertes. Entiendo que por eso debe ser que el Señor nos pone que todos los domingos, días de por medio, estemos reunidos escuchando su palabra, para que en algún momento terminemos de aprender. No vamos a tener un conocimiento teológico necesariamente, no digo eso, pero sí de lo que Jesús hizo por nosotros, del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz, a vivir y a padecer todo lo que padeció por nosotros. Por supuesto que después la victoria de la resurrección, pero lo que Él hizo no hay forma de pagarlo. Así que gracias, Señor, por eso. Bueno, los invito a ir en la Biblia, de la forma que la tengan, al libro de Santiago. Vamos a compartir unas palabritas del libro de Santiago. Es un libro que tiene 5 capítulos. Es hermoso el libro. El libro de Santiago se caracteriza porque no es un libro necesariamente teológico, aunque toda la Biblia es teológico, es enseñanza de la palabra, pero no es un libro necesariamente teológico, es un libro de enseñanza práctica para el cristiano. Tiene muchas cosas muy valiosas para nosotros que nos conducimos día a día en nuestros quehaceres, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la sociedad y aún en lo individual, ¿no? En la intimidad. Tiene muchas cosas muy valiosas el libro de Santiago, que no he escuchado muchas palabras o muchas prédicas compartidas sobre este libro. En definitiva, siempre terminamos escuchando en muchas palabras o prédicas, casi siempre las mismas. Y hay tanta riqueza en la palabra de Dios para compartir, como este libro, que nos lo vamos perdiendo. Y después, como cristianos, no sabemos cómo conducirnos en algunas situaciones o cómo obrar o cómo actuar. Y, por supuesto, después terminamos hasta echándole la culpa al Señor porque decimos, Señor, no entiendo. Por supuesto que no vamos a entender si no aprendemos de la palabra y si no la tomamos para nuestra vida. El libro de Santiago consta, como le decía, de 5 capítulos. Este libro fue escrito aproximadamente en el 44, 45 a 50, se especula, después de Cristo. Y fue escrito principalmente esta epístola para los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión, que eran perseguidos, que estaban pasando un sinfín de situaciones. Cuando recorremos el libro vamos entendiendo todos los consejos que Santiago va dando, que se pueden tomar tranquilamente y necesariamente el día de hoy, pero vamos a comprender el porqué de la epístola para esos judíos cristianos, esos creyentes que estaban fuera de Judea. Porque estaban pasando situaciones difíciles, imagínense fuera de su territorio, en lugares en el que la idolatría, la oposición era muy fuerte, y encima, y para peor, entre ellos, entre los mismos cristianos, cuando empiezan a aparecer doctrinas erradas, equivocadas, cuando se empieza a malinterpretar la palabra y se conducen entre ellos mal. A ver, hay mucha similitud con el día de hoy, ¿no? Con lo que vamos a ver, porque Santiago se lo conoce universalmente por cuando hablamos de la lengua, el hablar, lo que hace la lengua, ¿no? Pero hay mucho más en Santiago, no es solamente eso. Y eso lo decía Santiago para la gente de esa época, pero Dios lo hace para los de hoy también. Es muy claro en eso. Y la epístola comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, que es lo que le decía recién. Es una carta principalmente para los que están afuera, no ahí en Jerusalén. Bien tomada puede ser también. Dice Santiago
a estos judíos y hoy nos dice a nosotros la palabra, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No dice acá Santiago, hermanos, cuando puedan pasar prueba, no, cuando van a pasar prueba, o sea, le da por seguro que el cristiano va a pasar prueba. Siempre, esto es así. Por eso cuando escuchamos o vemos palabras o prédicas que te dicen, no, todo va a estar bien, vos creés, vos dale para adelante, ofrendá o orá o ayuná, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Básicamente, puedo decir que no está mal como palabra de aliento, pero si no aclaramos que las pruebas van a venir igual, entonces las personas cuando las pruebas vienen, el golpazo viene, la cachetada viene, quedamos aturdidos y no sabemos qué hacer porque no estamos preparados para las pruebas. Entonces Santiago dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en prueba. Es difícil, ¿cómo vamos a entender esto de que en las pruebas vamos a tener gozo? A ver, si conocemos la palabra de Dios, si conocemos al Señor por medio de su palabra, si conocemos lo que Jesús hizo, si conocemos todo lo que hicieron cientos y miles de cristianos antes que nosotros, vamos a estar gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba va a forjar nuestro carácter, va a prepararnos para el futuro, para lo que sigue viniendo, porque la vida no va a ser una prueba y se acabó. Es un sinfín de pruebas. Los día a día son pruebas. Cuando abrimos los ojos ya empieza la prueba del día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué se viene? ¿Qué no se viene? Y ni siquiera te digo cuando te levantas de la cama y le pegó una patadita descalzo a la punta de la pata de la cama y vos decís, ¡ah! Eso ya es una prueba. Y ni hablar cuando te vienen las boletas, la factura, tenés que pagar, tenés que, no sé, rendir cuentas en el trabajo, hacer cosas, todo es prueba permanentemente. Hasta en la casa, el hogar, que los niños, ¿qué hago de comer? Porque viene mi marido a comer, no sé qué hacer de comer, o los chicos, hay que atenderlos. Toda esa vida diaria son pruebas. No con esto quiero decir que es el apocalipsis, para nada, de la vida misma, pero es prueba. Entonces dice Santiago, sí, estén gozosos cuando vengan pruebas. O sea, ¿qué quiere decir? Pónganle fuerza, pónganle valentía, porque eso es si ustedes lo superan, si ustedes pueden aplicar todo lo aprendido, ustedes van a salir victoriosos. Por lo menos en esa prueba. Después van a venir otra y van a estar fortalecidos para la otra prueba que venga, para lo que pueda venir en el futuro. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguno. Paciencia. Hay que tener paciencia. Santiago dice, bueno, sí, hay pruebas que son más largas o más cortas, hay situaciones en la vida que nos superan, pero hay que tener paciencia. Nosotros somos impacientes y este mundo actual nos lleva a ser más impacientes porque está hecho todo para el ya, rápido, las soluciones automáticas y a veces las cosas no vienen así. Las cosas vienen con el tiempo, las soluciones vienen con el tiempo y quizás no de la manera que esperábamos nosotros, pero de otra manera. Pero las soluciones vienen, de la mano de Dios siempre vienen, siempre hay una solución. Por eso tenemos que aprender a tener paciencia. Dice también Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta, en el capítulo de versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de que yo sé más que todo, tengo más teología, más conocimiento. No, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de cómo superar las pruebas, cómo conducirme, cómo poder seguir adelante. Esa sabiduría es la que yo todos los días oro a Dios y le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para resolver los problemas diarios, para salir adelante, para poder llevar adelante, ser sabio como esposo, ser sabio como líder de esta iglesia, ser sabio como compañero de trabajo, ser sabio como padre. Le pido sabiduría de lo alto al Señor. No le estoy pidiendo conocimiento, le estoy pidiendo que me ayude, que me acompañe, que me dé eso que me hace falta para saber resolver situaciones y ayudar a otros también, y yo fortalecerme. Pero dice en el versículo 6, es una lástima que tengo que ir salteando tanto y lo voy a hacer porque son 5 capítulos y estaríamos acá hasta las 2 de la tarde porque hay mucho más. Yo los invito a que la lean profundamente y versículo por versículo, pero hay mucho más. Yo tengo que hacer algo muy superficial, ¿no? El versículo 6 dice, pero pida con fe no dudando en nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastraba por el viento y echada de una parte a otra. A ver, si nosotros queremos que
Dios nos dé lo que pedimos, no tenemos que dudar, no tenemos que estar, che, por la duda tengo un plan B, le voy a pedir a Dios que me ayude en tal cosa, pero por la duda tengo esto ahí. Si Dios no me escucha, resuelvo esto. Eso es dudar, porque cuando uno tiene fe y cuando uno cree en Dios, es al 100%. Yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios está conmigo siempre, en toda situación, en las pruebas, en las dificultades y en los momentos hermosos y lindos como el que pasamos recién acá. Dios está ahí. Pero tenemos que, cuando nosotros estemos ante circunstancias de la vida, no dudar. No tenemos que dudar, tenemos que estar tranquilos, sabiendo que Dios lo va a solucionar. Y dice más adelante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Y sí, bueno, como decía recién, y sí, por momento creo en Dios, y si no, le voy a pedir consejo al vecino, o voy a ver tal cosa, o voy a ver en YouTube a ver qué me dice el tutorial. A ver, si le pedimos a Dios, es a Dios. Confiemos en Dios. No quiere decir de que yo no pueda acudir a un hermano, a un líder, si fuera una iglesia, o a alguien con quien compartir y tener confianza. Sí, una cosa es compartir, podemos charlar, podemos debatir, podemos pedir un consejo, podemos recibirlo, podemos darlo, pero la confianza nuestra es al 100% en Dios, no dudando en nada y no siendo inconstante en nuestros caminos. Más adelante dice en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Bueno, acá salta otra situación que se ve que estaban viviendo. Por un lado, las pruebas. Obviamente, como dije, si están en la diáspora, si es como que si vos te vas de tu país, como le ha pasado a mucha gente, porque no podés vivir, y el país que te vaya no te va a ser fácil necesariamente, Santiago hablaba a esa prueba. Ahora habla en cuanto a el ser humilde o el ser rico, porque nosotros hacemos acepción de personas. Santiago habla de no hacer acepción de personas. El ser humilde no es necesariamente ser pobre. Uno puede tener toda la plata del mundo y ser humilde. Puede ser tener toda la plata del mundo y ser pobre, porque sos pobre en espíritu. El ser humilde es reconocer de que hay alguien superior en este caso, que es el Señor, que dependemos plenamente de Él. Esa es la humildad que tiene que tener el pobre. Y la humillación del rico es la misma. Quiere decir de que el rico, más allá de su poder adquisitivo y de sus posibilidades, a diferencia del pobre, tiene que saber que todo es de Dios, que depende de Dios y que así como tiene todo, en algún momento puede perder todo. Y de hecho no se va a llevar nada el día que Dios lo llame a su presencia. Por ende, el rico se tiene que humillar ante Dios, no ante los hombres necesariamente, pero ante Dios sí. De eso habla Santiago y eso es lo que eventualmente quizás estaba pasando en ese lugar. Más adelante dice, también habla Santiago a todos nosotros, nos habla, soportando las pruebas, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, aclara Santiago, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, varón, mujer, ¿no? Porque esa tentación, esa prueba, no viene de Dios necesariamente siempre, viene de nuestros propios pensamientos, de nuestras acciones, de lo que vamos realizando día a día. Entonces, es fácil cuando a nosotros nos pasa algo, cuando pecamos o cuando nos equivocamos, decir, bueno, Dios me tentó, Dios me está probando, Dios me tentó. Dios me está probando y está bien, pero Dios no tienta a nadie. O sea, las situaciones vienen. Lo que hace Dios es observar, a ver, che, ¿qué tan cristiano sos? Porque acá somos todos cristianos, aplaudimos, nos llenamos, recibimos el Espíritu y todo, pero cuando estamos en el campo de batalla, en la vida misma, y vienen las tentaciones, ahí es donde tenemos que ser realmente cristianos. Veía un videíto de un hombre que, bueno, un camionero, para una chica haciendo dedo, bonita la chica obviamente, sube al camión y se ponen a hablar. Bueno, la chica intenta por todos los medios tentarlo al hombre, insinuándole cosas y todo eso, al punto de llegar a decir,
te veo cansado, podríamos parar un rato en algún hotel, no necesariamente tenemos que dormir. A lo que el camionero dirían en cordobés básico, se hacía el sonso, miraba para otro lado, contestaba otra cosa, le hablaba de la familia y todo eso, y de repente lo habla por teléfono la señora y lo hace escuchar la voz de su hija, y el camionero, no veo la hora de llegar a mi casa, le dice en voz alta, de estar con ustedes, y la saluda a la nena y todo eso, y bueno, en el videíto se ve que la chica bonita que iba al lado desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Me gustó porque es eso, la tentación. A ver, estaba simbolizado en una figura femenina que aparece y desaparece de repente, pero de eso se trata. Cuando nosotros viene la tentación y pucha, que nos pasa mil cosas, no solamente una cuestión de chica o varón, sino otras situaciones hasta de que, a ver si te puedo sobornar, si podemos arreglar, si podemos hacer alguna truchadita por ahí. Situaciones así vienen, pero para ser dulce en la vida nuestra. Si podemos, en vez de estudiar el que estudia, y bueno, copiate, fíjate, hace algún audio, ponete un microfonito por algún lado para que lo escuches. O sea, hay situaciones de tentación ahí permanentemente en la vida. Y Dios nos está probando, de eso se trata. Dios nos prueba, Dios está observando, ¿no? Y dice, che, a ver qué tan hijo de Dios, porque acá sentadito te vuelvo a decir, hasta yo soy, wow, qué santo. Pero en la vida diaria, cuando no hay nadie, cuando no me mira nadie, cuando yo estoy solo con el Señor, y Dios dice, ahora te quiero ver, Sergio, ahora quiero verlo a ustedes, ahora quiero verte, qué reacción, cómo haces, qué haces. Cuando nos enojamos también, cuando contestamos mal, cuando somos agresivos. Dios quiere ver esa conducta. ¿Qué hacemos nosotros, no? Y por supuesto, los pensamientos, como dice acá, la concupiscencia, los pensamientos nuestros son muy poderosos en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que absorbemos, con lo que tomamos, que nos dan los medios, porque nos hacen pensar pavadas todo el tiempo, y esos pensamientos nos hacen volar y hacen pajaritos en nuestra cabeza, que después nos llevan a pecar. Y ese pecado, dice la palabra, que lleva a muerte. También dice Santiago, otro consejo para los cristianos del día de hoy, y esto, por esto mi amado hermano dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense, sea pronto para oír, tardo para hablar. Eso es algo que yo aprendí por mi trabajo en lo que es liderazgo, de que hay que aprender la escucha activa, se dice. Y en consejería lo aprendí también, cuando me ha tocado aconsejar o escuchar o estar con alguien en las iglesias. Eso es escucha activa, hay que aprender a escuchar. No aprendemos, no sabemos escuchar. Porque si alguien está contándote una situación, ahí nomás nosotros, porque yo te hice tal cosa, porque yo tal otra. Bueno, pero déjame meter que te siga contando. No, porque Dios tal cosa, porque Dios tal otra, y le tiramos un versículo. Escuchá. Escuchá, es la escucha activa, el saber, entender al otro, dejalo que se desahogue, dejalo que hable, dejalo que te cuente. Somos, por eso lo he dicho en reiteradas oportunidades, los cristianos a veces un tantito agresivos, porque no sabemos escuchar. Por supuesto, también en la vida diaria, escuchar a veces las voces de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los que nos rodean, que a veces nos están diciendo cosas que viven, que pasan, situaciones, y no lo escuchamos. No lo escuchamos. Es superficial, bueno, listo. No sé, cambiemos de canal, escuchemos una música, sigamos con esto, y por ahí vos le estás contando algo serio. Sí, vos sabés que me olvidé de comprar los huevos, no sé con qué voy a cocinar. ¿Viste? Cosas así. O sea, no, escucha activa. Escucha. Para poder entender, comprender al otro, necesitamos escucharlo, necesitamos aprender eso. Y cuando nosotros aprendamos a hacer eso, vamos a empezar a entender muchas reacciones o situaciones que está viviendo el que tenemos enfrente y que no lo vemos. Lo vemos con los ojos, pero no lo vemos espiritualmente. Entonces vamos a poder ayudarlo porque vamos a captar algo. Me ha pasado en situaciones que he captado hasta mensajes. Uno termina aprendiendo a interpretar los mensajes hasta de WhatsApp, como si fuera que te lo están diciendo en el oído. Decir, che, acá hay algo más, este está diciendo algo más, hay algo más. Y no lo dice, pero lo dice. Hay que aprender a escuchar. Y eso es muy importante para aprender a escuchar y en forma espiritual la comunión que uno tenga con el Señor.
la posibilidad que vos le des, porque se la damos al Espíritu Santo, de actuar en nosotros, de aconsejarnos y decirnos, che, presta atención porque algo le está pasando. Lo que dijo, lo que insinuó, lo que no dijo, algo le está pasando. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar. Pero si no escuchamos, difícilmente podamos hacerlo. Y acá hay algo importante, que nosotros, yo creo que es lo más duro e importante que tiene todo el libro de Santiago, aunque es maravilloso todo, pero dice Santiago en el versículo 22, a todos nosotros nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Terminamos muchas veces siendo oidores, de los que vienen los domingos o los miércoles en el DBS o en otras situaciones. Yo estaba en otras iglesias con otros tipos de reuniones, células y qué sé yo, y todos terminamos siendo oidores y nos vamos y listo, ya está, ¿viste? O sea, pasamos a la vida diaria y nos olvidamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque como yo digo, a ver, nos levantamos esta mañana temprano, un día espectacular. La verdad que daba ganas de agarrar el auto ahí mismo e irse a otro lado. Pero vos decís, no, tengo que ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia, por supuesto. Quiero escuchar la palabra. Pero insumimos ese tiempo para venir hasta acá. Y no tenemos que ser tan solamente oidores. Está bien que escuchen, porque de eso se trata. Pero después tenemos que ir a aplicarlo a nuestras vidas. Empezando por nosotros mismos, para después poder aplicarlo en otro, ayudar a otro, compartir con otro. Pero no seamos tan solamente oidores y nos quedemos con eso y nos vamos contentos, ya está, cumplimos, escuchamos. Y si me preguntan a mitad de semana qué dijo el predicador de turno, y no estoy seguro. Estoy esperando que publiquen la prédica para recordar. Porque se hizo algo superficial, no sirve. Y acá Santiago no tiene pelo en la lengua, diríamos hoy. No sean hacedores de la palabra, solamente hacedores de la palabra, y no tan solo, o sea, sean hacedores y no tan solamente oidores, porque no engañamos a nadie. Y de repente lo peor es que creemos que nos engañamos a nosotros mismos. ¡Wow! Qué religioso, qué cercano a Dios que soy, que esto, que el otro, pero después, chao, no me interesa, no le doy más bolilla a nada. Entonces terminamos siendo oidores. Como se dice en la facu, cuando yo iba en algún momento me tocó ser simplemente oidor porque no estaba con la matrícula. Entonces iba, no podía ni hablar, tenía que escuchar. Y si alguno dice Santiago en el versículo 26, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es un poco lo que decía recién. No ser oidor, sino hacedor. Aplicarla. De eso se trata. Porque si no, nuestra religión es vana. Si vemos que podemos hacer algo por alguien y no lo hacemos, es vana nuestra fe. Terminamos siendo oidores. Y nuestra religión, nuestra fe, no religión, no me gusta, viene de religar, de atar, sino nuestra fe en Cristo es superficial. Después sigue diciendo Santiago que no haya acepción de personas. Y pone un ejemplo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? A ver, ¿se da en la iglesia? Sí se da. ¿Quién no ha ido a una iglesia, sobre todo grande, y ha visto que los primeros, los lugares más VIP, más top, más cerquita, dice un cartelito, prácticamente no se te ocurra sentarte, reservado? Entra uno que tiene un título, eso, venga. Y uno que va siempre, que asiste siempre, y quizás está colaborando y trabajando en la iglesia, acomodate donde puedas. Eso no es acepción de personas. Recuerdo una vez que un pastor en una iglesia convocó abiertamente y dio nombres así, en un almuerzo, cena en el Sheraton, que estaba en ese entonces, ahora ya no está más el Sheraton, porque eran los que más daban.
por qué quería empezar la obra del colegio. No dije nada. Pero convocó a eso. ¿Y al resto? O sea, a ver, hagamos una reunioncita de lo que más tenemos, de lo que más podemos, de lo que más capacidad tenemos económica. Acepción de personas, porque tienen anillo de oro, así de simple. También continúa diciendo Santiago, cualquiera, en el versículo 10 del capítulo 2, cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esto de decir, che, mira, bueno, yo soy bueno, yo hago esto, aquello, en mi casa, en mi familia, yo soy bueno con mi familia, pero le metí un tortazo al vecino, porque me tenía cansado. Es más o menos eso. Si erramos en una cosa, en un punto de la ley o de las leyes de Dios, prácticamente erramos en todo, estamos pecando. Es como el ejemplo ese del vaso con agua pura, si le tenemos el vaso con agua pura y le echamos una gotita de agua contaminada o de cloaca, pero gotita ínfima, ¿y quién se lo toma? Está contaminado, por eso una gotita ínfima de pecado que hagamos contamina todo el resto de él. Por eso tenemos que ser prolijos en eso, cuidadosos, afianzarnos en las cosas del Señor. Y esto es importante también porque se observa diariamente en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Che, me está pasando algo. A veces publicamos hasta en el WhatsApp o le llaman y todos vamos a orar por vos, vamos a orar por vos, vamos a orar por vos, estoy orando por vos, nos vamos a juntar para... Pero si ese hermano está necesitando un face to face, por decir así, una mano extendida, un abrazo o algo, un material que uno pueda colaborar, nos quedamos simplemente con el que voy a orar por vos y me voy con la Biblia bajo el brazo. Arreglátela. A ver. Y esto pasaba hace 2000 años y pico de años atrás y ahora también. Por eso es importante estar atento cuando alguien necesita y vemos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Con qué podemos colaborar, acudir? A veces no son solo cosas materiales, son también cuestiones espirituales, de compañía, un abrazo, una caricia, che, ¿qué puedo hacer por vos? Aquí estoy, contá conmigo. Nunca está de más. Y no debería estar de más, debería ser lo primero. Como cristianos deberíamos ser los primeros en levantar la mano, acá estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Pero no, chau, listo, despreocupate, va a pasar, tengo hambre. Ya, Dios va a proveer, voy a orar por vos, Dios va a proveer. Y te vas. No, no es así. Y Santiago ya lo venía diciendo. Y después llegamos al capítulo de la lengua. Wow, bueno, es lindo. Tendría que leerlo, capítulo 3, porque es muy largo. Me gustaría, pero dice, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, aquellos que nos ponemos un poquito en esta situación de liderazgo y todo eso, y bueno, tenemos que ser respetuosos de la palabra porque podemos recibir mayor condenación no por ser mejores, sino porque, bueno, se supone que nosotros estamos para alentar. Y dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros tendemos a hablar mucho y a veces hablamos mal, equivocadamente. Por eso Santiago aconseja a que aprendamos a callarnos un poco más. Que tengamos un cuidado al hablar, que no ofendamos, que no hagamos cosas que hieran a otros, que no digamos, porque está demostrado que a veces una palabra
hiere más y perdura más esa herida que una trompada. A veces nosotros decimos cosas que no debimos de decir. Bueno, Santiago dice que eso puede encender grande fuego. Cuando hablamos de más, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando decimos cosas que no tienen que ser, podemos causar estragos en personas. Cuando no sabemos dar consejo, cuando opinamos de más, cuando queremos ser sabios y metemos la pata porque hablamos de más. Bueno, Santiago dice, guarda, refrenen la lengua, guarda con lo que dicen, guarda con lo que hablan. Después también aconseja la amistad con el mundo, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciad si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice también, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La amistad con el mundo. Nosotros también hoy en día, lamentablemente, todas las iglesias, o muchas, no todas, vamos a decirlo así, muchas iglesias o muchos predicadores o muchos profetas o muchos instan a las personas a aceptar, a querer todo lo del mundo, todo, es lo mejor. Y no es así, o sea, nosotros tenemos que primeramente buscar el reino de Dios. Después van a venir cosas, obviamente, que Dios quiere brindarnos, que disfrutemos, que tengamos, pero la amistad con el mundo, la relación con el mundo, estoy en el boliche y estoy aquí, pero después voy a la iglesia y estoy tomándome todo y estoy mirando a una mujer o estoy mirando a un hombre. A ver, no podemos estar en esa inconstancia entre el mundo y la iglesia y las cosas de Dios. No se puede, no agrada al Señor eso. Tenemos que ser cristianos siempre, en todo lugar, en todo momento. Cualquiera que, pues dice Santiago, quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Dios nos cela, no quiere que vayamos con el mundo. Dios, ustedes han sentido celo, lo que tienen pareja en algún momento, y sienten esa cosa que es mío, lo quiero para mí, es mío, no quiero perderlo ni que nada. Yo lo quiero para mí. Bueno, Dios es así para cada uno de nosotros, es mío. Dios dice eso, nos cela. Por ende, nosotros no tenemos que hacer de que, en este caso, el Espíritu Santo se contrique, se entristezca, porque nos está diciendo al oído, guarda con lo que haces, guarda con lo que mirás, guarda con lo que pensás, y nosotros, como si nada, nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Dice la palabra también, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, someteos a Dios. Haced la voluntad de Dios. Resistir al diablo, no dice enfrentar al diablo, dice resistirlo, que no es lo mismo. A veces nos vienen con que vaya enfrente al enemigo, al diablo. No, si supiéramos quién es realmente el diablo y el poder que tiene, a ver, nosotros no podemos enfrentar al diablo, podemos resistirlo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, con Dios en nuestra vida. Podemos resistirlo, hacer barricadas espirituales, metafóricamente hablando, en oración, en perseverancia, en hacer la voluntad del Señor, barricadas en las que el diablo lo vamos a resistir, pero no pretendamos saltar esa barricada y pechito argentino y salgo y lo quiero enfrentar. Vamos a perder porque no tenemos ese poder, solo Dios lo tiene, Jesús lo tiene y el Espíritu Santo lo tiene, nosotros no. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vení, Señor, vení a mi vida. No, vos tenés que ir a Dios. Dios ya te dio la vida, Dios te eligió, Dios te hizo. A ver, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y por supuesto Dios se va a acercar a nosotros. Pero no pretendamos ir caminando por el mundo, haciendo las cosas del mundo, no teniendo comunión con el Señor y que el Señor nos siga. Vení, acércate, vení conmigo. No es así. Nosotros tenemos que ir hacia el Señor. Esa es otra enseñanza errada que dan muchos, es que venga el Señor, que venga el Señor. El Señor ya está. No tiene que venir más. ¿Cuántas veces va a venir? Que venga el Espíritu Santo y te llene. Si dijo la palabra que cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en vos como templo, o sea, ¿qué quiere decir que esté en vos? No hace falta que se acerque más. Nosotros tenemos que
cuidarlo al Espíritu Santo y hacer que permanezca en nosotros. Y de hacer que nosotros acercarnos al Señor, buscarnos, ir hacia Dios. Y vamos a ir cerrando entonces, juzgando al hermano, no murmuréis los unos contra los otros. Dice Santiago, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley de Dios. Típico. A ver, murmurar contra el otro, criticar, especular, hablar de mal. Yo pienso que, yo digo que, me pareció que, y hacemos decimos lo que queremos. Che, porque el hermano no vino 2 o 3 veces, pero este debe andar en una, y empezamos. Y ya largamos la ponzoña, diría. Ya largamos el venenito y dejamos que ruede. Criticamos, che, cómo se vistió, qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo, cómo se sienta, cómo no se sienta. A ver, dejémonos de jorobar, de criticar y de hablar del otro. Mirémonos, como dice también Santiago, en el espejo. Mirémonos en un espejo nosotros. Si no somos perfectos, no tenemos más que otros. Y si se está equivocando, dice la palabra, deja que Dios juzgue. Santiago lo dice también. Deja que Dios juzgue. Porque a veces cometemos error por prejuzgar o murmurar de otro. Cometemos un error, en una vez esa persona está pasando una situación difícil y por supuesto viene con una cara mala, seria, y por ahí no tiene ganas de hablar. Y tú empezamos, este es un soberbio, este no le da bolilla a nadie. No sabés la realidad. No sabés la realidad. A mí me pasó, a mí muchas veces me decían en el trabajo, los amigos, compañeros, jorobando, ¿no? Según él, che, qué cara de pocos amigos que tenés, era otro vocabulario, pero qué cara de pocos amigos. Y la verdad ninguno sabía, porque yo no andaba contando lo que habíamos vivido toda la noche, por ejemplo, con mi hijo. 3, 4 de la mañana llamando a los médicos, venía urgencia, qué sé yo, bajándole la fiebre 40 grados toda la noche, y yo después me iba a trabajar igual. No podía tener cara de todo así. Tenía lo que podía, pero claro, ahí nomás, lo otro, qué cara que tenés, mirá la cara tuya. Si no sabemos, y eso es lo que dice Santiago, no murmuremos. Y se une un poco todo, porque si lo leemos y lo unimos, nos vamos a dar cuenta que entra lo que es la lengua, la crítica, la murmuración, y el no saber escuchar, no solamente con los oídos, sino con el espíritu, escuchar al otro, ¿qué le pasa? Algo le pasa. Y de eso se trata. Y Santiago estaba instando a todos estos judíos en la dispersión, vaya a saber en qué situación, en qué lugar estarían, como nos insta hoy a nosotros. Es bellísima la epístola esta para leerla, para desmenuzarla más. Yo estoy haciendo un repaso muy superficial, pero es para leerla, y cuando nosotros le pidamos al Señor, Señor, ¿qué hago en cada situación? ¿Qué hago? Bueno, acordate solito de la epístola de Santiago y lee. ¿O por qué no se me dan tales cosas? ¿O por qué no se me dan tales otras? Bueno, lee un poquito también de vuelta la epístola de Santiago y te vas a dar cuenta por qué algunas cosas no se te dan. ¿Por qué mis relaciones con mis pares, tal cosa, tal otra no va? ¿O en la iglesia no anda? Lee un poquito la epístola de Santiago y por ahí te vas a dar cuenta de dónde viene. Para eso le hizo la palabra de Dios a la Biblia. Para eso Dios lo hizo. La dejó ahí impresa, sí, para que la leamos, para que vayamos a ella, acudamos. Hay un dibujito que sale un hombre en un lugar, Señor, hablame, decime algo, hablame. Y claro, está muy bueno el dibujito porque entre las nubes sale una mano con la Biblia en el dedo. Tomás, si te di la Biblia, dice Dios, y queremos que Dios nos hable. A ver, nos está hablando todo el tiempo. Es como cuando compartí de dónde surgió la Biblia, cómo surgió, y dije, no nos damos cuenta del tesoro que tenemos, un libro de más de miles de años, el tesoro que Dios nos ha dado, para que no cometamos errores. Lo vamos a cometer, seguro, pero nos vamos a levantar rápidamente y no lo vamos a volver a cometer. Y vamos a estar más fuertes. Y por último, dicen, no os gloriéis del día de mañana. Esto es un poco lo que yo hablé en la palabra anterior, y si fuera la última vez, dice Santiago, vamos ahora a lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque
¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tenemos que ser cautelosos con eso. Y como dije en la palabra que compartí vez pasada, vivir el día a día, el momento a momento, con lo que tenemos al lado, disfrutarlos. Sí, por supuesto, hacer planes. De eso se trata la vida. Pero siempre si Dios quiere. No yo quiero. Es si Dios quiere. Si está en la voluntad del Señor. Si es lo que Dios quiere para mí. ¿Y eso cómo se consigue? Orando. Hablando con el Señor. Y el que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros, con todas las veces que venimos a la iglesia, aprendemos. Sabemos ya un montón, supongo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, se peca también por omisión. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos. Ah, pero yo no peco, pero yo esto no hago tal cosa, no robo. Bueno, pero si estás viendo que otro roba y no haces nada, estás pecando. ¿Se entiende? Es pecado por omisión. O sea, Dios te dice claramente, la palabra dice, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. No hay duda de eso. Y por último habla de los ricos opresores y de aquellos que tienen mucha plata y no comparten, pero bueno, eso lo dejo para que lo lean. Y por último ya entonces, sed paciente y orad, dice acá, dice Santiago, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor, que la venida del Señor, como he dicho en otra oportunidad, no es necesariamente la bíblica, sino la propia. En cualquier momento, la venida del Señor fue para cualquiera de nosotros, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es lo que nos tiene que preocupar, estar bien paraditos. Porque si no nos agarra bien paradito, el Señor nos llama y allá fuimos. Y no tenemos tiempo de más nada. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, dice, no os quejéis uno contra otro, ya lo dijimos, también vuelvo a repetirlo. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si nosotros fuéramos cristianos, cabales, íntegros, que seguimos la palabra del Señor, no hace falta que andemos diciendo, te lo juro, te lo juro. Con que nosotros digamos sí o no, ya sería la palabra, lo que se perdió que en antaño uno decía la palabra de honor, daba la mano y con eso ya estaba en un trato, se respetaba. Bueno, ya ni siquiera los cristianos lo hacemos eso. Entonces tenemos que andar jurando por esto, te juro por mis hijos, te juro por esto, te juro por lo otro. No juré, cumplí. Así es simple. Y por último, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Cuando dice enfermo, no es necesariamente enfermo de físico, sino también espiritual. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. El perdón de pecado, el pecado enferma el cuerpo también. Como pasó en otras circunstancias, el Señor dijo, te perdono tu pecado, levántate ya. El pecado también enferma el cuerpo. Pero bueno, si uno dice Santiago, si uno está triste, ore. Si uno está alegre, cante. Y si uno puede orar por otro, la oración del justo, dice, puede mucho, dice Santiago. Así que nosotros podemos orar como se ha estado haciendo aquí en la iglesia, pidiendo oración, compartiendo oración, ayunando. Está buenísimo, de eso se trata. Compartir, orar por el prójimo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Si yo tengo algo contra un hermano, qué bueno poder ir y decirle, perdóname, me equivoqué, te ofendí, te molesté, o hablé mal de vos, capaz que el otro ni sabe, pero qué bueno podría ser hacerlo. Estaría muy bueno porque nos liberamos nosotros, nos sacamos un peso de encima. Y por último, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros estamos para hacer de que las personas sigan a Cristo, conozcan a Cristo y el que se apartó vuelva. Suelen decir que, bueno, a veces las personas cuando se cae un árbol, listo, se cayó el árbol. No, pero si un árbol se cayó, una persona pecó,
no va a volver a ser ese árbol que era antes, probablemente, no de la forma de árbol, pero puede ser un gran mueble aprovechando la madera. Lo mismo con las personas. Si una persona pecó, no tenemos por qué enterrarla, por qué dejarla de lado. Tenemos que tratar de hacer de que vuelva al Señor, a los caminos del Señor. Probablemente, vuelvo a decir, no sea ese árbol que fue, pero puede ser un gran mueble que dé cobijo a cosas que le hacen bien a otros. Esa persona, no, Dios no la desecha y nosotros no somos quien para desechar a nadie. Miren todo lo que Santiago nos habla en esta epístola, que los aliento a que la lean, porque la verdad, a veces nos equivocamos al ser cristianos o conducirnos como cristianos porque no leemos la palabra y en la palabra está todo. Se aprende muchísimo de la vida diaria, de las cosas, de todas las situaciones que podamos vivir, está acá. Yo cada día que voy buscando para compartir y siento y estudio y me preparo, voy descubriendo y no termino, ya hace años que estoy en esto, pero no siempre me doy cuenta que hay algo nuevo, siempre hay algo que se me escapó, que no lo vi o que probablemente Dios me lo está haciendo ver en ese momento por alguna razón. Pero cuando no sabemos cómo conducirnos, y este es el manual, como el manual cuando compramos un artefacto y no sabemos cómo usarlo. Bueno, es eso, la Biblia es eso. Este es un manual de vida. Dios nos ha dejado todo aquí. Vuelvo a decirles, aprovechen, lean esta epístola, da para mucho más, esto es muy superficial, es como para introducirlos, como si se quiere alentarlos a hacerlo, pero es bellísima, es una epístola que no solamente nos quedemos con que la lengua, tal cosa, ustedes ven y hay más para escarbar, hay mucho más. Así que los aliento a eso, los invito a ponerse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que nos compartes. Gracias, Señor, por que día a día, momento a momento, nos das una oportunidad y nos has dejado esta tu palabra para buscar, para sumergirnos en ella, para que nos guíe en nuestras vidas, para ser cada día más parecido a Cristo, para ser unos discípulos verdaderos de Jesús. Gracias, Señor, por esta epístola de Santiago, que en su humildad nos escribe hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, alentándonos, exhortándonos, enseñándonos cómo caminar en tu camino y con sabiduría de lo alto. Y lo hace con una autoridad de lo alto, porque el Espíritu Santo le ha dado para que lo escriba para hoy, para nosotros hoy, para cada uno de nosotros. Esta palabra está hecha para cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.